COVID-19, ciencia ficción o amenaza real. Maestro Gilberto Arturo Caro Muñoz, director del plantel de San Ignacio Río Muerto. Cuando en todos los medios de comunicación se empezó a comentar sobre el problema de salud que se había generado en China en 2019, como otras noticias, quienes escuchamos la información aquí en nuestro país y específicamente en Sonora y en nuestra región del Valle del Yaqui, jamás imaginábamos lo que sucedería después. Se veía tan lejano el problema que nunca pensamos que lo viviríamos de cerca, yo en particular. En el momento en que se detectó el primer caso en México, me preguntaba por qué el gobierno mexicano no había iniciado con las medidas precautorias en la frontera, aeropuertos y en todos los lugares de ingreso a nuestro país, como ya se estaba realizando en otros. La palabra pandemia no estaba en nuestro lenguaje cotidiano. Vagamente recordaba ese término y lo relacionaba con alguna película de ciencia ficción, más que con la realidad inmediata. Sin embargo, al conocer los estragos que eso estaba ocasionando en China y en otros países, muchos nos empezamos a preocupar, sobre todo pensando en nuestras familias, esposas o esposos, hijos, padres, nietos, amigos, entre otros. De repente, me sentí muy vulnerable, tratando de encontrar una respuesta a algo, a lo cual no encontraba explicación. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Tendrá que ver con el inicio del apocalipsis? ¿A qué mente descabellada se le ocurrió tan infame atentado contra la humanidad? Y si así fue, ¿con qué fines malévolos se había propagado el virus en el mundo? Fueron algunas de las preguntas que se me vinieron de manera inmediata a la mente, mientras observaba en la televisión cómo nuestras autoridades de salud minimizaban el problema. De manera inmediata, le comenté a mi esposa que tomaríamos todas las medidas preventivas para evitar cualquier contagio. Compré varias botellas de gel antibacterial, líquido sanitizante, cajas de cubreboca, tapetes, cloro y todos aquellos materiales recomendados por la Secretaría de Salud. Desde ese momento, decidimos no salir a ninguna parte, excepto para hacernos de los víveres necesarios. La misma recomendación la hice a todos los miembros de mi familia, aconsejándoles que permanecieran confinados y salieran solo a lo necesario. Respecto a mi trabajo, le dije a mi esposa que estaba esperando instrucciones al respecto, las cuales llegaron de manera rápida. Por indicaciones del gobierno federal y la Secretaría de Salud, se suspenderían todas las actividades presenciales en escuelas, empresas, comercios, fábricas, entre otros, y se llevarían a cabo solo las esenciales. Todos los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora suspendimos inmediatamente las presenciales, mas no el servicio, informando a nuestra comunidad educativa que mantendríamos al tanto de las estrategias a seguir. A partir del día 17 de marzo del 2020 a la fecha, nuestra modalidad de servicio cambió. De ser presencial, se convirtió en virtual debido a la pandemia. Esto fue un gran reto para las autoridades educativas, ya que no estábamos preparados para una contingencia de este tipo. Sin embargo, nuestra gobernadora y el secretario de Educación, después de anunciar la suspensión indefinida de las clases presenciales, tomaron cartas en el asunto y a su vez, nuestro director general, el maestro Víctor Mario Gamiño Casillas, en coordinación con el director académico del colegio, el maestro Martín Antonio Yepis Robles, se dieron a la tarea inmediata de buscar las estrategias pertinentes de trabajo, para que nuestros alumnos continuaran su proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la modalidad a distancia, para lo cual se alimentó la plataforma Ludus y su personal directivo y docente de los planteles. Solo nos quedamos el personal de oficina y el personal de intendencia se organizó para cubrir guardias diarias para no desatender el mantenimiento de los edificios y oficinas. Al personal en riesgo se les pidió se confinaran en sus hogares y se les indicó que algunos realizarán el trabajo desde casa, home office. Después del caos que esto generó, las aguas tomaron su curso. La comunidad educativa del plantel San Ignacio Río Muerto se adaptó a esta propuesta de trabajo
y poco a poco regularizamos nuestro servicio. Cuando estábamos por culminar el ciclo escolar a principios del mes de junio de 2020, le manifesté a mi esposa que traía unas pequeñas dolencias en la espalda. Uno de esos días tuve fiebre y pensé que era solo una infección en la orina. Sin embargo, me puse en alerta y decidí aislarme de manera voluntaria por cualquier otra manifestación de algún síntoma de COVID. Decidí no ir a la escuela en esos días y el fin de semana no tuve ningún otro síntoma, hasta que me bañé y empecé a sentir una ansiedad indescriptible, además de que me empezó a faltar el oxígeno, lo cual hizo que me alarmara e inmediatamente le comenté a mi esposa y busqué apoyo médico. Por suerte, uno de mis yernos es enfermero del IMSS y se encontraba de vacaciones. Consulté al médico por celular y me indicó el tratamiento, mismo que empezó a suministrarme mi esposa con el apoyo de Eric, mi yerno. Mi situación se agravó al día siguiente, de tal manera que el mismo médico que me atendió le recomendó que se me suministrara inmediatamente oxígeno, porque poco a poco se me iban bajando los niveles hasta que llegué a oxigenar a menos de 80. Mi situación se agravó al día siguiente, de tal manera que el mismo médico que me atendió le recomendó que se me suministrara inmediatamente oxígeno, porque poco a poco se me iban bajando los niveles hasta que llegué a oxigenar a menos de 80. Al ver la situación crítica en la que me encontraba, me llevaron a hacerme la prueba y efectivamente estaba contagiado de COVID. Por instrucción del médico me internaron rápidamente. Estuve 13 días en el hospital recibiendo tratamiento y luchando por mi vida, viendo salir diariamente en bolsas negras a personas que no habían logrado superar esta penosa enfermedad, y yo pensando en que no estaría en la ceremonia de graduación virtual de mis alumnos, que quizás no volvería a ver a nadie del exterior, que no estaría presente en el desarrollo y crecimiento de mis nietos, y que ese sería el triste final de mi existencia, pues el jefe de médicos no me dio muchas esperanzas de recuperarme. Salí del hospital el 1 de julio del 2020. Logré que me dieran de alta, a regañadientes de la doctora que lo hizo, advirtiéndome que no habría cupo para mí si se presentaba alguna complicación, porque había pacientes en espera y que quizás ocuparía oxígeno de manera permanente. Tardé 1 mes y medio en recuperarme para poder retomar mi vida normal. Afortunadamente, no ocupé el tanque de oxígeno y doy gracias a Dios por permitirme vivir y disfrutar a la gente que me quiere y me aprecia, y además pude volver a mi trabajo, que es lo que me gusta hacer y para lo que me preparé durante toda mi vida, la labor educativa. Por otra parte, la rápida reacción de nuestras autoridades del colegio trajeron como consecuencia el que nuestros alumnos egresados del 6º semestre pudieran continuar con su tránsito hacia la universidad sin ningún contratiempo, y que el cierre del ciclo y el semestre par 2020 culminaran con éxito. Afortunadamente, pude presenciar y acompañar a mis muchachos en su ceremonia virtual de graduación. Para el inicio del semestre, la contingencia de salud se mantuvo, lo cual impidió el retorno a clases presenciales, lo que ocasionó que el inicio de clases se retrasara hasta el 21 de septiembre. Nuestras actividades al frente del plantel San Ignacio Río Muerto, además de las acostumbradas, se centraron en supervisar el servicio educativo a distancia con nuestros alumnos, detectar a aquellos jóvenes que no tuvieron conectividad y diseñar estrategias pertinentes junto con el personal docente para que los muchachos no se atrasaran y así evitar la reprobación y el abandono escolar. El servicio del personal directivo y administrativo jamás se suspendió, al igual que el mantenimiento del edificio por parte de nuestros compañeros intendentes, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud y de nuestras autoridades. Dejaron de asistir al plantel a realizar sus labores presenciales solo los miembros del personal que estuvieran en riesgo de contagio de COVID, además de los docentes que continuaron con las clases a distancia. La vida en el plantel continuó, de tal manera que hemos estado pendientes de la programación de grupos, tanto para el ciclo escolar 2020-2021
como para el ciclo 2021-2022, de la proyección de paquetes de módulos, de los indicadores educativos, del seguimiento del aprendizaje de los alumnos, de la entrega de actividades y presentación de exámenes en la plataforma Ludus y ahora en CEDI, de los reportes diarios de asistencia de los muchachos proporcionados por sus maestros, así como el informe semanal que los docentes han presentado hasta la actualidad, de las actividades que realizan con sus alumnos, etc. Próximamente se cumplirá un año de mi amarga experiencia, y nunca dejaré de agradecer al arquitecto del universo el darme esta valiosa oportunidad de vida. Ahora veo al mundo y a las personas como no las percibía antes. Cada nuevo amanecer doy gracias y disfruto cada instante con mi familia y amigos. Todo aquello que sucedió ahora está en mi memoria como un vago recuerdo. Lo que antes vi como algo irreal e imposible de suceder se convirtió en una triste realidad. Pero al final pude estar con mis alumnos en su graduación virtual.